número 9 de Los Hombres en el Castillo. Aquí ha mirado una persona que no necesita presentación, el señor Pablo Castro. Muchas gracias. A mi otro lado, al lado derecho, el conde de Saint Germain de la ciencia ficción nacional, don Luis Saavedra. Todo capítulo que hemos visto durante y hemos comentado durante y temáticas que hemos visto durante toda esta temporada han conducido a este gran y tremendo y terrible final. ¿Podremos sobrevivir respecto a eso? Vamos a hablar acerca de la ciencia ficción nacional, lo contemporáneo, para poder colocarle un contexto a lo que vamos a hablar. Panorámica respecto a la temática, don Luis. Panorama, obviamente. Nuevamente, ustedes me pueden interrumpir en cualquier parte para poder dar su opinión. Efectivamente, este capítulo está dedicado a la ciencia ficción chilena de los últimos 15 años. ¿Por qué? Porque estamos en una segunda edad de oro, y después la vamos a discutir por qué. La primera edad de oro, recordemos que empezó en 1959 con la aparición, la publicación de Los Altísimos de Hugo Correa y terminó en 1973. Vamos a dar un poco de contexto a esta revisión histórica y vamos a dar antecedentes. O sea, a principios del siglo, en 2001 más o menos, se acaba la década prodigiosa, la década de las grandes convenciones, las convenciones masivas, principalmente lideradas por el grupo Ficcionautas, y en 1998 sale uno de los primeros y más largos fanzines que se llama Phobos. Ya habían habido otros como Nadir y Antares de 1971, pero Phobos hasta entonces se vuelve el más popular y el más largo, con 23 o 24 episodios o capítulos, no me acuerdo en este momento. Aparte de la versión online está la versión en papel. ¿Aún se mantiene ese récord o no? Sí, sí. Después en 2002 llega Tau Cero, liderado por Rodrigo Mundaca, que también parte de este movimiento. Y en 2002 me parece que aparece en Cosmos Latinos Exerion de Pablo Castro, que lo tenemos aquí. 2003. Pero ese mismo año, en 2003, tú ganaste el Terra Ignota. ¿Nos podrías contar un poco de la experiencia de eso? Terra Ignota, pero eso fue en Mención Ciencia Ficción, que es un concurso de, no sé si existe todavía Terra Ignota o no, pero era en México. Y claro, es el mismo año. No recuerdo exactamente en qué mes salió Cosmos Latino, me parece que a mediados de 2003, pero ese proceso, el de Cosmos, había empezado ya el año 2000, con la selección de cuentos. Sí. Bueno, recordando, Cosmos Latino es una antología norteamericana que recogía la ciencia ficción y el fantástico de Latinoamérica. En este momento no tengo, pero me parece que está Andrea Abel y otra. Creo que es Yolanda Gavilán, ¿verdad? Yolanda Gavilán. Después del 2004, a raíz de tu aparición en Cosmos Latinos, a ti se te invita a los Utopiales en Nantes. Se me invitó, digamos, a la colección Utopiales, que precisamente se lanza en el Festival de Utopiales de Nantes. Que es un festival que me parece que está desde el año 2000, el festival como junto con el Imaginal francés como los dos más importantes dentro de Francia, y claro, normalmente la colección Utopía seleccionaba a escritores de distintas partes del mundo, y en este caso nunca había estado alguien de Chile, así que en esa versión apareció cuentos a más reflejos, que había aparecido, me parece, antes directamente en Tau Cero. Y otros dos escritores más latinoamericanos, ustedes lo conocen, que es Jos, de Cuba, y Roberto Valleto de Uruguay. Éramos en cierta forma como los representantes de la región. Había también escritores belgas, europeos, de otras partes del mundo. Y después ese mismo, o la traducción de ese mismo cuento, participó en el premio nacional de francés.
Lo que pasa es que dentro del festival hay digamos, un premio, creo que es el Grand Prix de l'Imaginaire, algo así, en francesa. Y Reflejos estaba entre el premio Mejor Cuento Extranjero, publicado, digamos, en Francia. Pero ahí quien ganó es Jeffrey Ford, me parece. Jeffrey Ford. Creo que es el cuento se llama, creo que Exoskeleton Town, me parece. Pero sentiste gira. ¿Ah? Sentiste gira. No, lo que pasa es que previamente, porque bueno, está el festival que se hace durante el mes de noviembre, me tocó participar, se lanzaba justamente la colección Utopiae, pero yo tenía muy poco conocimiento del festival y todo lo que se hacía ahí, y también del premio. Es decir, es una cosa que más bien me enteré estando allá, no es una cosa que como que supiera de antes. Yeah. Y en algunos casos, bueno, Ford, me parece que Jeffrey Ford no estuvo presente. Exoskeleton Town, yo creo que tuvo que haber salido en alguna traducción francesa, probablemente en Galaxy, que es la revista, digamos, que está al día de hoy, la principal revista francesa. Y bueno, eso. Bueno, ese fue el interregno, o sea, fueron pocos años, desde 2001 más o menos, que es el fin de la década prodigiosa, hasta el 2005. Y el 2005 ocurren dos cosas bien interesantes que dan inicio a la nueva edad de oro de Chile. En principio se forma Editorial Puerto de Escape, que es la primera, o de las primeras, es la primera que yo recuerdo en realidad, que se definió como una editorial de nicho, en literatura de ciencia ficción y fantasía. Y además aparece y se publica Yggdrasil de Jorge Bareilles. Y a partir de estos dos hitos podemos decir que se comienza esta era. Después del 2006 viene una antología que es Años Luz, ¿eh? Que es Mapa Estelar de la Ciencia Ficción Chilena, que es una antología que recoge la ciencia ficción o el fantástico que desde el siglo XIX hasta el XXI. Y también aparece Poliedro. Poliedro es una de las colecciones de literatura fantástica nacional que va en su sexta edición, ya está cumpliendo 10 años y básicamente es la más antigua del continente. No hay otro grupo de literatura fantástica que haya sobrevivido todo este tiempo en Latinoamérica. ¿Tú dijiste, eso es de 2006? 2006. Después, en 2007, también viene una interesante colección, importante colección, que se llama Alucinaciones.txt, que es una respuesta a Años Luz. Y en Alucinaciones.txt está toda una nueva generación y al final sirve como una declaración de intenciones de generación. Nosotros somos. Luego, en el 2008 aparece 5 de Jorge Bareilles también, que viene a introducir un tema importante, un tema novedoso dentro de la literatura chilena, y me gustaría que don Wilber nos hablara de eso. 5, al igual que La Sombra de Fuego y Chill 3, Relación del Reino, son productos de un experimento en blog que se llama Ucronía Chile, en el cual la idea era de alguna forma reescribir desde lo contrafactual o punto histórico distinto, divergente, lo que es la historiografía chilena y también latinoamericana. De hecho, en el compilado de Chill 3 hay invitados que son desde afuera. Una de las cosas interesantes de eso es que de todas formas también gatilló el hecho de que después Bareilles fuera evolucionando hacia lo que es el reconocer elementos dentro de la historia que son un poquitito ocultos y eso generó obviamente Historia Secreta de Chile. Exacto. La idea básica de 5 es el hecho de capturar este elemento histórico del proyecto 5 de la época de Salvador Allende y darle una especie de proyección funcional, porque solamente quedó como una idea escriturada posible de una red muy similar a Internet, comillas, dentro de las limitaciones de la época, en la cual iba a haber interconexión. ¿Qué se puede destacar de esto? Yo encuentro que de este periodo, por ejemplo, que está muy relacionado con 5, me interesa mucho más el detonador de todo esto que es Ucronía Chile, porque ahí se dio
nosotros en el programa anterior vimos cómo, por ejemplo, la New Wave se encargaba de buscar como un énfasis artístico o estilos distintos para poder generar literatura. En el caso de Ucronía de Chile se utilizó bastante, no tan solo la escritura convencional de un cuento, un relato, sino que también se trajo otro tipo de literatura que tiende a ser la literatura 2.0, como por ejemplo transformar una especie de ensayo en algo literario, de corte mucho más literario, el punteo de glosario o biblioteca. Por ejemplo, 1899 de Francisco Ortega también nace desde ahí, a partir de un glosario de elementos que él va construyendo a partir del posible Chile divergente a partir del descubrimiento de la metahulla. Y hay una recapturación de escrituras antiguas, como por ejemplo la Rebelión de los Brujos de Berger, un tipo de escritura que en realidad hace como un hipervínculo, una especie de escritura que uno lee y aparte uno lo lleva a otro tipo de texto más profundo, un jugueteo bastante similar obviamente con diferencias a nivel de calidad, pero muy similar a lo que ofrece Borges en ese aspecto, ¿ya? Entonces es bastante interesante porque se genera este círculo y emanan tres escrituras ucrónicas que son a partir de eso. Y otro elemento interesante de todo este periodo en sí es que la ucronía no tan solo lo ven desde un punto de vista clásico, a partir de señalar una fecha y hacer un cambio, sino que también hay otros fenómenos que son como estilísticos. Yo siempre he señalado, por ejemplo, cuando hice la ponencia en el primer encuentro de literatura de ciencia ficción y fantástica chilena que se hizo acá en la universidad, yo sostengo que no tan solo la ucronía se da desde un punto de vista temático o escritural, sino que también se da desde un punto de vista estilístico, y que la ucronía está presente también en textos no literarios. Por lo tanto, si la ucronía forma parte como algo contrafactual, además de lo prospectivo de la ciencia ficción, si se quisiera transformar en una especie de género literario propiamente tal, ¿ya? El futuro de eso es a partir de los tipos de textos que son ucrónicos en sí, más allá de lo temático. Otro elemento que tú no mencionaste fue que Baradit había ganado el UPC. Se me había olvidado que en el 2006 Jorge Baradit, me parece que fue con Trini, que es una novela corta, que es un spin-off del mundo de Yggdrasil, y eso fue el UPC, es un premio español de no sé si se sigue dando, parece que sí, pero ya no tiene la connotación que tenía antes, de la Universidad Politécnica de Cataluña, específicamente para obras de ciencia ficción a nivel internacional. Y tú habías sido seleccionado dentro de Antología de Visiones, igual que Sergio Amira, ¿o no? Eso fue el 2004. Pero y Amira fue el 2005, creo. Pero yo creo que lo de Jorge fue el 2007, me parece. No, el 2006. 2006, la edición de 2006. Bueno, seguimos avanzando. El 2009 es un año bien particular, porque habíamos hablado ya de las ucronías, pero aparece lo que es una de las primeras obras de steampunk, que es la segunda enciclopedia de Tron, de Sergio Meyer, que es una obra muy interesante, que incluso va más allá de la propia ficción. Es una colección de pensamientos y en realidad de exploraciones, por ejemplo, sobre el reino cuántico, exploración sobre filosofía alrededor de la ciencia. Es una y que se transformó después en una obra de culto. Sergio Meyer murió muy tempranamente y dejó muy poca obra, y dentro de esta obra está la segunda enciclopedia de Tlön. Nosotros en un programa anterior hablamos así de pasadita respecto de esta obra. Esta obra, tal como se conoce, da la sensación que no es la obra tal vez como en su completitud. Es difícil analizarla desde ese punto de vista. De hecho, la historia de Yorla se nota que pareciera que era más extendida. No va a quedar la duda respecto a eso. Pero claro, tú señalas un punto muy importante. Esta obra le han puesto la etiqueta de steampunk. Yo, salvo un par de elementos, podría decir que lo es. No me queda muy claro eso. De hecho, yo lo he conversado con varias personas. Tiene elementos de cyberpunk, pero yo creo que donde más se relaciona es con la filosofía ficción.
Yo creo que por ahí va el tema, y uno para poder sobrellevar o entender o encontrar todo como los elementos que están dando vuelta ahí, uno necesita un bagaje no tan solo en filosofía, sino que en psicología, incluso en historia de la ciencia. No, y en aspectos ¿Cómo que no? religioso, pero es que ya, sí, la ciencia, sí, hay elementos dentro de la física cuántica que están dando vuelta ahí, pero lo más importante ahí no es eso, sino que es como, a ver, lo que discutimos en la sesión anterior, hay una lingüística de la ciencia ficción que está presente ahí, pero lo que le importa ahí a él, da la sensación que importa más el elemento gnóstico de la lucha entre la luz y la oscuridad, cifrada en el demiurgo Lucifer y Jesús. Ese mismo año, en el 2009, hay otra persona que ganó, otro chileno que ganó el premio PC, que es Roberto Sanuesa, que es un escritor bien particular porque no tiene obra publicada dentro del país. Ganó con Bis, en una novela. Como ustedes. Como nosotros, obviamente. Pues sí, tenemos obra publicada. Hasta Wilber tiene obra publicada en Chile. Y a propósito, ¿dónde está Rodrigo Yuri? Nuestro querido amigo, ¿dónde está? No. ¿Rodrigo? No. Recién me fijé que Rodrigo Yuri no está. Bueno, después discutiremos por qué no está. El 2010 hay una reedición, y es muy importante que esta reedición, porque es una reedición de los altísimos de Hugo Correa, y se inicia todo un revival de rescatar a los clásicos de la Edad de Oro, que después vamos a ver con otros casos, y eventualmente se va a imprimir en el resto de su obra. En el 2011 también tenemos otra ucronía y también steampunk, que es La sombra del fuego de Alberto Rojas, y ya vemos que hay una recombinación de todos los géneros, con todos los géneros, que es muy interesante y muy rica. Sí. Y ese mismo 2011 aparece Cuentos de Elena Aldunate, La dama de la ciencia ficción chilena, que es parte del revival, del rescate de los clásicos. En 2014, nuevamente Roberto Sanuesa hace esta hazaña de ganar el UPC. Ustedes saben, chicos, que nosotros somos chilenos y nos cuesta mucho figurar afuera, y que un chileno gane 2 veces el premio UPC, en este caso por El año del gato, realmente es algo de destacar. Yo sugiero que Roberto lo invitemos y lo entrevistemos en el próximo ciclo. Bueno, el 2016 va a aparecer una antología, y ya empezamos con las antologías, que se llama Espacio Austral, que es una antología bien particular de Editorial Contracorriente, que está curada por el escritor argentino Sergio Gaubelarman, que es una antología chileno-argentina de literatura fantástica. Consulta, ¿esa antología es del mismo tipo de proyectos que tiene Sergio en Facebook, que va convocando antologadores, o no? Sí, o sea, sí, va haciendo y todo eso. Siempre con Argentina como pivote. Sí. En 2017 Michel D. publica el primer libro de su serie, la saga Orbe, ¿no? Y pasa a liderar lo que es la época espacial de corte juvenil, y lo deja dentro de o liderando más o menos el movimiento de la ciencia ficción chilena, con una ciencia ficción que es más clásica y más operática. Si chiquillos, si quisieran ustedes nombrar cuáles son los representantes de la ciencia ficción más próxima a nivel nacional, aparte de Michel Dev, ¿quién estaría? Leonardo Espinosa, Armando Roselot. Ya, pero Roselot viene de la época más o menos de... Armando Roselot se ha sabido reinventar. Ya. Y con eso comparte las mismas opciones con Jorge Baray, que siempre se ha sabido reinventar para poder sacar otros tipos de productos. Y Armando, por ejemplo, ahora está alejándose de la ciencia ficción, porque está entrando dentro del terreno de la literatura juvenil, de la literatura fantástica, de la literatura realista. Alicia Fenier, por ejemplo, y después me gustaría hablar de Alicia, que es el caballo negro de la ciencia ficción chilena, en el sentido de que ha estado bien invisibilizada, pero ha hecho una muy interesante obra desde hace muchos años. Hay algo interesante, sí, respecto a ella, que alguna vez, no sé, podríamos
abordar un poquitito eso. Distopía como un texto que no es de ciencia ficción, porque por lo que yo he leído en entrevistas, cada vez que mencionan el tema de que ella es escritora de ciencia ficción, ella dice, no, perdón, de distopía. Sí, tiene todo el derecho a decir que su obra no es ciencia ficción, es otra cosa, pero ella toma tropos de la ciencia ficción, elementos de la ciencia ficción para construir su literatura. Por lo tanto, uno podría decir, ok, ella escribe ciencia ficción. En 2017 ocurre también otra cosa importante, que se forma la ALCIF, después de mucho tiempo de que Chile no haya tenido organizaciones o sociedades o grupos organizados que hayan postulado a la ciencia ficción como su propio núcleo. Llega la ALCIF y me gustaría que nos contara un poco esa experiencia. El nacimiento... Sí, el nacimiento. El nacimiento se debe a la reunión de 5 personas que éramos administradores de la... Es que para hablar de eso es bastante más amplio que tan solo eso. En ese mismo año se hizo el primer encuentro de literatura de ciencia ficción y fantástica internacional, de corte internacional, que fue un proyecto de la Corporación Letras de Chile y la Universidad Católica, Universidad de Chile y otros, por ejemplo, la Universidad Adolfo Ibáñez en la primera versión, en la Universidad de Magallanes en la segunda versión, en la cual, desde un punto de vista académico, se abordaban todos estos temas. Ahora, lo interesante es por qué, y es un reflejo más de esta segunda edad de oro. Después vamos a abordar un poco más el por qué o qué elementos son los constituyentes respecto a esto. Nosotros éramos administradores de un grupo, nos juntamos en un momento, analizamos, vimos la panorámica en particular, hicimos una evaluación respecto de cómo era el contexto, si era necesario, y fuimos adelante. Anteriormente yo tenía el interés que existiera un grupo de ese estilo porque yo, bueno, aparte de algún elemento que emergió por ahí por el año 2012, estuve fuera y cuando quise ver si había grupos, estos mismos grupos que antes aparecían como Ucronía Chile, qué sé yo, ninguno existía. Entonces mi interés era ver la posibilidad, la factibilidad de que existiera esto. Afortunadamente los 5 estuvimos de acuerdo y comenzó este proyecto de forma subterránea hasta febrero de este año, que ya nos sentimos lo suficientemente preparados como para abordar todo esto. De hecho, este programa, en parte, es una iniciativa que nace dentro del CIP. Sí. Recordemos que también en el 2017 la revista Argentina Próxima, cuya editora es Laura Ponce, que también es una fanactivista muy importante en Argentina, hace un dossier sobre la ciencia ficción chilena, donde precisamente me parece que aparece Rodrigo Yuri. Rodrigo. Bueno, el 2018 también es un año muy interesante porque podemos advertir que hay más presencia de antologías, y antologías que no solamente no están localizadas en la zona centro del país, que históricamente la ha llevado en cualquier tipo de producción. Tenemos Viajeros, que es una antología chilena de ciencia ficción de la editorial Ignición, que es en Concepción. O sea, ya tenemos movimientos que se están descentralizando, movimientos de ciencia ficción, tanto hacia el sur como al norte. Al norte rescatamos la editorial Catarte, editorial de literatura fantástica en Arica. Y en el 2018 también está Fantásticas, que es una iniciativa de Biblioteca de Chilenia, que es una antología de mujeres en la ciencia ficción, el terror y la fantasía. Sería la primera antología dedicada exclusivamente a que la escritura explora en estos textos. Después vino Imaginaria. En el 2018 también tenemos Albatros, que es una space opera de una autora, que es Soledad Paiva, que es un gran fresco sobre la humanidad en el futuro, y que también pasa a liderar junto con Michel Dev la ciencia ficción más reconocible, más de corte mucho más clásico, pero no menos interesante. Y en 2019 tenemos otra antología liderada por mujeres que se llama Imaginarias, antología de mujeres en mundos peligrosos, que se publicó por Tríade Ediciones, justamente la editorial por donde sale Poliedro este año. Y Mundos también tenemos, que es una antología de ciencia ficción, fantasía y terror de la editorial Fénix Dorado, donde la parte de ciencia ficción la lleva Armando Roselot.
Y terminamos 2019 más o menos con Michel Deb presentando su ponencia sobre la ciencia ficción chilena en la Hispacon en Valencia este año. Y eventualmente el grupo Terra Trivium, una editorial española, publica la saga Orben en España. Más o menos esos han sido los hitos más importantes. Y ahora me gustaría, si podemos abordar un poco más personalmente los movimientos de la ciencia ficción de los últimos 15 años en Chile. No sé si alguien quiere empezar a destruir cosas. A ver, yo creo que... A ver, tú habías planteado que ibas a contar también por qué... no sé si, o ya lo dijiste, ya esto de que estábamos en una segunda edad de oro, hay una edad de oro. Tú no me escuchas. No te escucho. Sería súper interesante, Pablo, que pudieras, por ejemplo, decir, según desde tu apreciación, ¿qué podría constituir una edad de oro en sí, dentro de la literatura? Más que explicar eso, a mí no me gusta el concepto de edad de oro aplicado a Chile, en ningún otro país. Para mí la edad de oro es un concepto muy particular, es una opinión personal, otra gente puede... entiendo hacia dónde va el punto, es decir... es la manera como rescatar un periodo donde la ciencia ficción por distintas razones en sí misma destacó, se publicaron más obras u otras, pero en realidad no, en el caso de Chile no sé qué tan oro son esas edades de oro. Yo personalmente soy bastante crítico de la ciencia ficción chilena. Yo creo que la historia de la ciencia ficción chilena hasta el día de hoy, voy a considerarlo todos los dos periodos, y yo creo que tiene dos grandes características, que es muy regular y de la calidad tampoco no es la mejor. Tenemos sencillamente algunos ejemplos, por ejemplo el caso de Hugo Correa. Yo sigo creyendo que es el mejor escritor de ciencia ficción que hemos tenido, está hablando de un escritor del año 59, fin de los 50. Ha sido más bien un testimonio particular, pero no ha logrado, creo yo, tener ni siquiera una influencia, un impacto en el mismo mapa literario, incluso editorial chileno. Creo que en general, más que movimiento, hemos tenido, si tú ves, por ejemplo, vuelvo al caso de Hugo Correa, uno de los pocos escritores que tú puedes decir, ok, se interesó por la ciencia ficción, publicó obra, tuvo alcance internacional, publicó en revistas en Estados Unidos, en el Fantasy, en el Magazine of Fantasy and Science Fiction, sí. Y en International Science Fiction. En una época en que era extremadamente difícil publicar ahí, tuvo, digamos, el interés de gente como Ray Bradbury, estamos hablando de fines de los 50, de los 60. Es difícil encontrar hoy día un escritor de esas características o que tenga por lo menos elementos. Vas a encontrar finalmente gente que, en el caso de Jorge, escribió Yggdrasil, 5, pero después en realidad yo creo que yo personalmente siempre he pensado que aunque nunca le interesó mucho el género, tiene como otro tipo de interés. Recién ahora podríamos ver algunos escritores que tú mencionaste que quieren ser de cierta forma, tener una cierta constancia u otra, pero el mapa también editorial está determinado, creo yo, por un tema de calidad, donde en general hoy en día se publica mucho más que antes, pero la calidad también sigue estando en el entredicho. Yo creo que ahí también hay varios factores. No tenemos revistas, por ejemplo, tú mencionabas Fo, que tenía una virtud, una de las pocas revistas donde se podía, digamos, mandar cuentos, publicarse y tener un primer feedback. Hoy día eso realmente no existe y sabemos lo importante que son las revistas en ese proceso, de hecho, para tener un programa. Tenemos también más editoriales, cierto, pero el nivel de edición también es bastante bajo si después lo vemos en algunas obras en particular. O sea, en Fobos tú enviabas el texto y don Luis Saavedra lo destruía y después te lo... No, Lucho lo publicaba, pero en general en general tú ibas a tener después dentro, no sé cuánto era la cantidad de Fobos, que era una media de 20. Eso variaba, o sea, al final terminé haciendo 150 copias. Claro, pero por ejemplo tú lo mandabas también a España, Argentina, tenías intercambio con otros lugares, y por lo tanto tenías la posibilidad de que un cuento tuyo fuera leído en otro lugar. La revista sigue siendo un elemento muy importante, hoy día no existe eso. Incluso la revista sigue siendo importante en general también porque puede ser rechazado, y el rechazo es importante. O sea, el que te diga, mira, tu cuento en realidad es malo, eso me parece muy importante, porque me parece que el escritor chileno sigue esperando, o está más preocupado hoy día de cómo se llama esto, de likes, de sencillamente de que le digan que la obra es muy buena,
y convencerse finalmente de lo que está haciendo muy bien. Veo muy poca autocrítica en ese aspecto, o también porque hay falta de crítica especializada que realmente diga, mira, esta obra en realidad no es que tú seas necesariamente un buen o mal escritor, pero lo que estás escribiendo no es realmente, podrías sacarle mucho más partido, y eso es parte de un proceso. Yo creo que el escritor está muy desesperado por publicar rápidamente, manda su obra, generalmente no tiene un buen trabajo de edición, ya sea culpa del escritor o de la editorial, finalmente la publica, trata de promocionar lo que más puede, pero se va llevando la autoconvicción de que la obra es legítima sencillamente por el hecho de ser publicada. Y yo creo que ahí nos está faltando hace rato un paso más o una etapa más que derechamente debería ir más en la calidad a la hora, que yo creo que en la historia de la ciencia chilena ha sido más bien la calidad ha sido más bien no una constancia, sino que más bien una excepción. Demos 2 pasos más atrás, sería porque es importante, estamos hablando aquí muy sueltamente de lo que significa una edad de oro, pero don Wilber nos va a explicar a qué nos referimos a una primera edad de oro y por qué ahora estamos en una nueva edad. Gracias a Michel fui invitado a ser coautor de la ponencia que dio en España, para poder darle un sentido a por qué atmosféricamente se siente algo dentro de la ciencia ficción nacional o la fantástica como extensión. Es un elemento que podríamos, si nos da el tiempo, discutir o tal vez dejarlo para otro programa. O sea, el hecho de la individualización o el hecho de colocarle una coletilla de ciencia ficción a algo nacional cuando muchas veces hay como una mixtura ahí de texto. Pero ya, buscar una noción como explicada de forma bastante como más detallada respecto de por qué hay esa noción atmosférica hoy. Así que tomé el nombre en honor a algo que dijo Luis en el plenario de Alcif, que estamos en una nueva edad de oro de la ciencia ficción chilena. De ahí agarré el nombre y se la puse a la ponencia. Lo primero que se puede hacer es viajar en el tiempo a 1982. Un investigador francés, Rémy Maury, ¿sería así? Rémy Mont. Yo soy malo para pronunciar nombres, creo que se han dado cuenta durante el programa, los programas en general, así que mis compañeros siempre me van a estar corrigiendo. Echaremos por eso. Él, cuando llega y se topa con la producción nacional, dice, ops, no hay casi nada de ciencia ficción a diferencia de otros lugares, y se encuentra con cierta cantidad de periodo de tiempo en la cual hubo producción. Antes no, para él no existía producción nacional previo a 1959, más o menos. Lo que había eran antecedentes de literatura que llegaba desde afuera hasta acá. Eso fue una reconstrucción posterior, por si acaso. ¿Ya? Entonces, él empezó a identificar ciertos aspectos dentro de ese tiempo, que era desde 1959 hasta 1975, respecto a qué características podría tener esta edad de oro, y siempre va a estar como entrecomillada tal vez porque él de forma muy irónica menciona edad de oro, porque en realidad es la edad, según él, donde hubo producción de ciencia ficción aquí en este país. Entonces, dentro de las características que él menciona y que uno puede capturar dentro de un texto que aún está disponible en internet, en los respaldos de FOBO, en internet lo podrían localizar ustedes. Son varios aspectos, como por ejemplo, uno, el hecho de que hay producción nacional con autoconciencia de los escritores que son escritores de ciencia ficción. Ese es un elemento. Segundo elemento, hay una gran producción de ciencia ficción. Ese es el segundo elemento. Tercer elemento es que existen escritos que tienen cierta calidad, y menciona ahí a Hugo Correa, a Antonio Montero, destacando, y a Elena Aldunate. ¿Ya? Esos son como algunos elementos que él menciona respecto a eso. Y lo otro es que existe una especie de proyección internacional del autor, y ahí señala el elemento que ustedes han mencionado antes. O sea, Hugo Correa es publicado en Estados Unidos, de alguna forma se crean algunas revistas que, aunque tienen pequeña duración, llegan hasta España, incluso con un especial dedicado a los 3 autores que normalmente se han mencionado como próceres de la ciencia ficción nacional, y el hecho de que también se ha dedicado un número entero de Nueva Dimensión, creo, de España a Hugo Correa. Entonces, esos son los elementos que van caracterizando a ese periodo de tiempo que lo observa.
Y eso sería como el elemento característico para poder designar una edad de oro dentro de este país. ¿Por qué? Porque en siguientes investigaciones de gente valiosa para el medio como Moisés Jasón, Marcelo Novoa, Omar Vega, sí, muy importante, nunca han discutido esos elementos para poder señalar o hacerse referencia a edad de oro. Algunas veces, al igual que Pablo, también cuestionan un poco el hecho, obviamente porque obedece a un cierto sentido particular para la designación, pero nunca han cuestionado o han eliminado esos factores para poder designar la ciencia ficción. Después, posteriormente, obviamente, se reconstruyó la ciencia ficción nacional, se llegó hasta el siglo XIX, más o menos, con otros antecedentes anteriores en la colonia, pero llegamos a Francisco Miralles desde Júpiter, y después la ciencia ficción avanzó más allá de el periodo de Rémy Maury, porque en el momento que Rémy Maury había hecho la observación en el 82, solamente estaba funcionando, creo que el Club de Amigos de la Ciencia Ficción. Sí, en 1975 estaba el Club de Ciencia Ficción de Chile, que estaba liderado por Rojas Murphy. Sí, el antologador del... Sí, de el mundo que no veremos, que fue una de las primeras colecciones de cuentos propiamente publicadas por una editorial chilena. Después empiezan a aparecer perlas dentro de la década de los 80. Después viene todo este movimiento de la ciencia ficción que no necesariamente se traduce en tanta producción de ciencia ficción, salvo Diego Muñoz, en la época en que tú, por ejemplo, te mencionas muy bien respecto al movimiento de la ciencia ficción en tu famoso ensayo que está en Alfa Eriano, ¿cierto? En la revista española. Y después viene la época del 2000, donde están todos estos datos que mencionó Luis, en los cuales, si nosotros hacemos simetría, están presentes todos estos elementos. Proyección internacional, ustedes mismos son protagonistas de muchos eventos en los cuales se trata de marcar presencia hacia afuera, eso se cumple, ¿ya? Producción, José Hernández, hace poco yo tuve la idea de preguntarle respecto de si podía hacer un estudio estadístico respecto de la cantidad de obras publicadas, y él ofrece una estadística en la cual se muestra que existe un porcentaje alto de obras hoy, a diferencia de antes. Eso está ahí validado. El hecho de el sentirse como autor de ciencia ficción está presente en los escritores hoy, de hecho en esa época igual, y se están cumpliendo todos esos elementos. Entonces, si nosotros mencionamos o a alguien se le pasa por la idea el hecho de que existe una segunda edad de oro de la ciencia ficción, está, pero también hay otros elementos que no están considerados desde antes. La ciencia ficción nacional en esta época tuvo repercusión en el sistema de enseñanza de Chile. De hecho, desde el periodo del 2009 hasta el 2017 estaba dentro de los textos del estudiante alguna mención para poder explicar literatura fantástica de ciencia ficción a partir de la producción nacional. Eso es un elemento nuevo y que también está reafirmando este aspecto, y que desemboca en los encuentros académicos del 2017, que en realidad eso es como de alguna forma es como la eclosión de toda esta visión respecto a lo que ustedes y ustedes, las cámaras, ustedes que ven en YouTube son los privilegiados, porque en realidad, y uno también es privilegiado porque por causa de ellos y el trabajo de ellos consistente, persistente, se logró todo este aspecto. El hecho de que en educación, en los textos del estudiante de primero medio y de segundo medio, se pudiera incorporar algún texto de Mike Wilson, se pudiera incorporar alguna visión respecto de Marcelo Novoa de Años Luz, respecto de la ciencia ficción nacional, se pudiera crear una unidad entera respecto de ciencia ficción y robótica, en la cual uno de los escritores, aparte de los clásicos que son Philip K. Dick o Asimov, colocarán Alter Ego de Hugo Correa, es un elemento nuevo y que le da otro tipo de visión distinta a poder entender qué es lo que es una edad de oro dentro de la ciencia ficción. Entonces, esos son aspectos que yo he ido observando, ¿ya? Y fueron destacados respecto a la ponencia. Me gustaría dar mi opinión al respecto. No al respecto en el sentido educativo, pero ok, me puse la misión, la tarea de no ser tan negativo, de rescatar ciertos
ciertos parámetros y ciertas obras de la ciencia ficción chilena, porque al igual que Pablo Castro soy bien pesimista al respecto. En principio, declarar que no he leído todo, no creo que ninguno de nosotros tres haya leído todo. Mucho de la ciencia ficción no sale con la etiqueta de ciencia ficción, por lo tanto se pierde, uno ni siquiera, o muchos años después recién uno se da cuenta. Mucha ciencia ficción que sale con la etiqueta de ciencia ficción no lo es. Por lo tanto es bien difícil y es bien particular la ciencia ficción chilena. Sí. Es mucho menos de lo que uno... De hecho, Leonardo Espinosa este año redescubrió un texto que era La sombra del tiempo de Enric Voss. Sí. Ya, ese texto no estaba, o sea, de alguna forma se perdió incluso para los investigadores, aunque en el 2005, creo, 2007, en Chronology de Andrea Bell aparece dentro del listado. Sí. Pero para el estudio, qué sé yo, está como invisibilizado completamente. O para el profano, uno pasa sobre esos libros sin siquiera verlos. Creo que el desarrollo de la ciencia ficción chilena viene más del mainstream que del mismo núcleo del fandom, y creo que hay mucho y mejor fantasía que ciencia ficción. Está en mucho mejor pie acá. Nosotros somos un país de poetas, supongo, y nos acercamos mucho más al fantasy, al weird fiction, que al método de la ciencia ficción, que es mucho más difícil de atrapar. Voy a empezar a destacar cosas y ustedes me van a interrumpir o me van a pegar o me mandan algún insulto, pero para mí, dentro de los últimos 15 años, el mejor libro de ciencia ficción en Chile es Yggdrasil, desde el 2005, de Jorge Baradit. No existe ninguna otra obra que haya tenido la profundidad de imaginación, la profundidad de campo de Yggdrasil, y que haya generado tanto movimiento a su alrededor. No voy a entrar en detalle sobre Yggdrasil, pero solamente destacarlo, y que si quieren me pueden intentar rebatir y podemos conversar sobre particular qué otra novela o qué otra obra puede enfrentarse a la Yggdrasil dentro de los últimos 15 años. Es un slipstream. A Jorge Baradit nunca le gustó la ciencia ficción como tal, la más clásica, el encontró con Asimov, con Arthur Claro, con lo más clásico de la ciencia ficción. Y se acerca obviamente desde afuera hacia los tropos, hacia sacar elementos de la ciencia ficción para recombinarlos y sacar su propia versión de la ciencia ficción. Recordemos de programas pasados como Philip K. Dick pergeñó su propio mundo, como H.P. Lovecraft también está autocontenido, y la voz de Jorge Baradit es tan poderosa, su imaginación, su mundo interior, que contiene a la ciencia ficción. Después hay un muy bonito cuento, uno de los más hermosos cuentos de la ciencia ficción chilena, que se llama Los que no vuelven, que es de 2003, de Gabriel Meria. Salió, no me acuerdo si salió un Taucero o en alguna otra. ¿Cuál? ¿Los que no vuelven? Los que no vuelven. Taucero. Un Taucero. Sí, ahí está. Bueno, Gabriel Meria siempre ha tenido es un escritor, no sé si seguirá escribiendo, después se perdió, que tomaba mucho la estética de los videos musicales de los años 2000, y la estética más melancólica del pop británico, y que también lo devuelve en Los que no vuelven. Hay otro cuento que me gusta mucho que está en la antología, que era alucinaciones.txt, si no me acuerdo, si recuerdo bien, que se llama Luna Sensei Kutomo, en 2007, de Sergio Gómez, que es un cyberpunk bien santiaguino. Después está El juego de Marcelo López, de 2003, que es Marcelo López es una ciencia ficción bien bradburiana. Y el juego es sobre es post-apocalíptico, es sobre este profesor, que es como un robot, que es como, no sé, estamos adelantando mucho de la trama, pero trata de mantener viva su clase. También muy bonito.
La semilla, o sea, la semilla es de 2006 y nadie como la Soledad Bailey puede escribir weird fiction como ella. Es una cosa muy psicológica. La semilla es una nave que viaja por dentro de la Tierra, donde viven los fulíginos, y estos fulíginos utilizan unas inteligencias artificiales para saber por qué, cuál es el sentido de estar dentro de la semilla. Pero muy weird, es propiamente weird fiction. Lamentos de 2005, de ahí nos puede hablar don Pablo Castro, que es del escritor Teobaldo Mercado, que es el primer cuento que yo sentí que era propiamente chileno, había una sensación de chilenía. ¿Nos puedes hablar, por favor? Bueno, Lamento es de... Está acá, de hecho. A ver. Sí. Me voy a mostrar. Es de una... Bajo un sol negro, que es una antología de... Es la primera, me parece, de Teobaldo Mercado, que es una antología de cuentos. Sí, creo que es la primera, pero Teobaldo tiene como unas 4 antologías más o menos. Sí, tiene 4 y 2 novelas. Acá hay cuentos de ciencia ficción, son pocos, deben ser como unos 6, y también de terror, pero Lamento es un cuento bien interesante, que trata básicamente de una nave, de un ovni que ha caído en Santiago, y en el centro de Santiago, y el centro de Santiago está totalmente... es una zona, digamos, donde ya no vive nadie, no puedes entrar, y hay como una mini expedición científica que va hacia la nave, y el protagonista básicamente va contando un poco lo que va ocurriendo. Es un cuento que habla mucho de la alienación de las personas en las ciudades, pero lo que menciona Luis, claro, efectivamente es un cuento que se describe muy en detalle las calles de Santiago, todo el sector donde la expedición va caminando, y por lo tanto se siente, como dices tú, muy chileno, pues justamente por lo mismo. No está completamente logrado, yo creo que un cuento que podría haber sido mucho más desarrollado, que un poco más redondo. Toma un tema que normalmente es muy conocido en la ciencia ficción, de naves que caen en la Tierra, pero yo creo que ese como probablemente el mejor cuento de Teobaldo lejos. Eso hace que, por ejemplo, Omar Vega siempre cuestionara el hecho de que existiera una ciencia ficción propiamente nacional, ¿o no? O sea, tendría que ser como un texto como el que mencionan ustedes de Teobaldo. Es una falacia fáctica en mi humilde opinión. No construyes una ciencia ficción local o una literatura local apelando simplemente y muy sencillamente a lo telúrico. No es tan simple, no es llegar y meter elementos, calles, nombres, y mágicamente se transforma en un movimiento o en un aspecto de la chilenía o de cualquier país. ¿Puedo continuar? Sí. Después, en 2014, que aparece en uno de los poliedros, me parece que era Poliedro 5, aparece un cuento de Juan Calamares que se llama precisamente Un cuento de Navidad, por Philip K. Dick, que es un cuento que viene de las fronteras, de los géneros y la metaliteratura. Lo que hace Juan Calamares es contar cómo sería un cuento de Philip K. Dick propiamente atachado a la Navidad. Ocurre toda la psicotronía de Philip K. Dick, y es muy divertido. En el 2003 también aparece me parece que en uno de los primeros poliedros un cuento que se llama Semilleros, de Daniel Guajardo, que es uno de los primeros biopunk o ribofunk, que es muy entretenido porque está contado como una canción infantil casi. Te explica todo un ciclo de vida de estos extraterrestres, de una colonia humana que está en otro planeta, y ve como este ciclo de vida de esta vida inteligente va mutando, pero sin hacer la conexión de que son los mismos seres. Y termino con El hombre de Putney Hill del 2008, que es uno de los mejores steampunk chilenos, que es de Sergio Alejandro Mira, que refiere a la guerra de los mundos y al viajero del tiempo. Recordemos que en la guerra de los mundos los marcianos son derrotados por los virus terrestres, pero quedan vivos en este cuento algunos, y que se rearman los marcianos y tratan de
hacerse con la máquina del tiempo del viajero del tiempo para, obviamente, reescribir la historia terrestre. Parece que se está en Alfa Eriano. Sí, 12 Mago Futuro, que se llama 12 imágenes de la ciencia ficción chilena. De ahí me gustaría destacar la obra de una periodista que es Alicia Fenie Campo, que, como les dije, está muy invisibilizada dentro de la ciencia ficción chilena, que a pesar de que ella dice que escribe distopía, pero es propiamente ciencia ficción. Es una periodista con amplia experiencia en televisión. En 2016 obtuvo el premio Mejor Novela Inédita. Tiene varios relatos, varias colecciones de relatos, que La chica del café virtual, Cita en la burbuja, Futuro imperfecto, y después tiene una novela de ciencia ficción que se llama Amor de clones. Después, y Una vida encantadora también es una colección de cuentos. Y en 2018 ella asiste al Festival Celsius porque fue a la presentación ella fue invitada a una antología que se llama Las Otras, que son antologías de mujeres artificiales, de Eola Ediciones. Y ella va al Festival Celsius 232 a la presentación. El Festival Celsius 232 es uno de los más grandes después de la Semana Negra, en donde se hacen las Hispacones todos los años en España. Y ahora mutó, digamos, ahora está escribiendo unas novelas realistas, como La hija de Inés, de 2019, que es sobre los 1970. Pero su eje principal es la vida futura como reflejo y tendencia de la sociedad actual. Su estilo es bien preciso, conciso, desprovisto de gran técnica, lo cual no es una crítica, pero se concentra en contar, y con eso mismo es que se lee muy rápido. Aborda la ciencia ficción de la vertiente más clásica y el tecnotriller, y que tampoco son tan futuristas, o sea, son 20 minutos en el futuro. Especialmente se emparenta con Robert Sheckley porque, al igual que Teobaldo Mercado, es una de los pocos escritores que aborda el humor dentro de la ciencia ficción chilena. Nosotros somos muy depresivos, por lo tanto, todos nuestros finales son tristes y deprimentes. Como el final de este programa. Como el final del programa, que quizás sea el último para siempre. Sí, exacto. Y eso pone a nuestra amiga Alicia Fenie en la vertiente de la ciencia ficción más blanda, reflexiva, y que también es muy crítica. Pero quisiera terminar con una reflexión sobre la ciencia ficción chilena. Ustedes conocen la ley de Sturgeon, ¿sí? Sí. Sturgeon, que es un escritor norteamericano, de Sturgeon, dijo que el 90% de la literatura era basura. Por lo tanto, el 90% de la literatura de ciencia ficción también era basura. Yo creo que deberíamos reeditar la ley de Sturgeon, porque el 95% de la literatura de ciencia ficción chilena es basura, con todas sus letras. Es infumable, ilegible, no tiene un mínimo de calidad. Es impresionante cómo los escritores no tienen las herramientas literarias para desarrollar buenas tramas o para ser buenos narradores. Y eso implica desarrollo de personajes, desarrollo de tramas, desarrollo de situaciones atmosféricas, y que te puedan además interesar con un novum que sea fresco, o que sea, o por lo bueno, en realidad ya ni siquiera me importa el novum en el sentido de la maravilla. En esta época ya obviamente lo hemos leído todo. Personalmente yo leo demasiada ciencia ficción y ya no me maravillo fácilmente, pero por lo menos cuéntame una historia sencilla, directa al corazón, a las emociones, que al final es de lo que se trata la literatura como experiencia estética. Como de Mandalorian. Como de Mandalorian. Al final, lo que me interesa de un escritor es su propia voz. Eso es lo que puede llevar a mí a decir que un escritor es bueno e independiente si trata de nuevos temas como viaje en el tiempo, exploración espacial, que son temas que siempre han estado dentro de la ciencia ficción, pero siempre los puedes dar vuelta con una voz interior interesante. Sí, yo estoy. ¿Tú? Sí, yo coincido contigo, por eso lo mencionaba antes. Yo creo que el tema de la calidad
y voy a, considerando que tú dijiste los elementos factores de una edad de oro. Claro, si no mencioné calidad en Claro, en lo entonces nuevo. sería más bien edad de cobre y no de oro, porque la calidad tampoco no está muy presente. En el caso de la otra era teníamos ya por último a Correa, etcétera. Yo tengo la sensación de que de hecho, tú las obras que de Lucho destacó en general son cuántos. Sí, Básicamente. son cuentos básicamente de escritores que no son del núcleo de la ciencia ficción. O sea, es difícil de encontrar obras, si hablamos de calidad, digamos, una colección de cuentos que destacara o una novela. Por eso lo que tú mencionaste de Brasil es cierto, es una novela consistente, tiene, digamos, toda una serie de elementos, características básicas y mínimas para hacer, digamos, una obra ya destacable. Y eso en realidad en el panorama chileno, en el mapa, es muy difícil de encontrar. Ahora, si hay una explicación, algo, bueno, mencioné por el tema de la falta de editores, en otros países tú ves que el proceso para llegar a publicar es mucho más difícil, aunque hoy día realmente quien quiera se quiere editar lo va a hacer. Pero también pienso de que mi sensación es que independiente de lo que digan, digamos, los escritores, yo también tengo la sensación que el interés principal no va por hacer una buena ciencia ficción, una obra artística que realmente destaque. El interés más bien va por sencillamente publicar, reafirmar cierta existencia como escritor en redes, otra cosa. Voy a dejarlo de lado si eso está bien o mal, gente que quiere más bien fama, otro tipo de cuestiones, pero no veo en el nivel de los escritores que haya realmente... Si hay un escritor de los que está hoy día en el programa me dice que me interesa escribir buena ciencia ficción, también entiendo. No es cosa de pescar alguna de las obras y darse cuenta que le faltan elementos mínimos. Ya no es un tema de si te gusta o no lo que se está publicando, pero en términos de trama, de estructura, de edición, claramente ahí no hay ninguna preocupación. Fue sencillamente publico lo que tengo, lo que escribí, le daré un par de vueltas y sencillamente ahí está. Me defino más bien por la cantidad de obras, por la cantidad de un poco lo que hacía Silver en realidad al principio. O sea, voy a sacar muchos libros, con eso, digamos, me creo un nombre y algo. Pero la calidad misma, la obra, el hecho de que una obra puede incluso pasar mucho tiempo, es muy propio, y yo lo encuentro realmente, a mí me carga, cuando tú ves escritores chilenos en Facebook, colocando, empecé a escribir mi novela y ponen una foto así que está del computador, empiezan a hablar de lo que van o no a escribir. Es como un poco extraño, o sea, en el fondo parece lo que más que te importa es que sencillamente haya reacción a ese proceso y no una preocupación realmente a cómo queda la obra. Te interesa más bien en el fondo que el resto te aplauda o te ponga like o te felicite por el hecho de que te consideras escritor o te consideren como tal, pero nunca finalmente por si la obra realmente es buena, tiene calidad, tiene una proyección en el tiempo. Yo creo que la mayoría de las obras, de hecho, que se han sido publicadas, salvo que tú mencionaste, Brasil, se han ido perdiendo en el tiempo y no son muy recordadas, no dejan mucha huella. Voy a tomar un punto que tú dijiste, porque hablas mucho sobre los escritores como causa de que la ciencia ficción chilena sea mala. Son los culpables. Sí, yo puedo decir que, y va a ser una declaración bien fuerte, que me han matado, la ciencia ficción chilena me mató el placer de la lectura, me mató el placer de leer ciencia ficción chilena y ciencia ficción en general. Realmente he invertido mucho tiempo y también dinero. Al final no me gusta que me regalen los libros, sino hacer, sacar un libro en Chile es súper difícil, por lo tanto lo mínimo que puedo hacer es adquirirlo. Pero realmente invertir tiempo y dinero en leer ciencia ficción chilena es decepcionante. Precisamente ya no puedo seguir haciéndolo. Si bien no he leído todo, he leído lo suficiente para decirlo. Tú mencionaste los escritores, pero yo creo que el troncal de la literatura o de la producción de la literatura tiene 3 o 4 grandes pilares, que son los editores, los escritores y los lectores. Y eso significa que los escritores solamente tienen una parte de la culpa. No hay una masa crítica de lectores. No hay una masa crítica de buenos lectores, sí, que lamentablemente parece que se da mucho que en la ciencia ficción los lectores tienen bajos niveles o bajos estándares o cánones literarios, y los editores desconocen la ciencia ficción, desconocen cómo funciona, creen que solamente involucrar naves espaciales ya tienes una obra que pueden comprar los lectores, independientemente
del canon literario. Parece que no nos interesa a los editores hacer o incluir el canon literario cuando hacen la edición de una obra de ciencia ficción chilena. Los lectores y también los reseñadores de libros, que en este país... Es que no son críticos. Pues no son críticos, son reseñadores solamente, y ahí hay una falta de calidad literaria para poder reseñar un libro propiamente tal. Hay un cuarto pilar que también me gustaría que lo discutiéramos, que son los historiadores de la ciencia ficción. Pareciera que siempre estamos haciendo lo mismo. O sea, si tú revisas los libros de ciencia ficción chilena, las ideas son muy vetustas. Ya en los años 60 ya estaban de moda. Y eso es muy raro porque ahora tú tienes un nivel de contenido en internet, en de series. Tienes acceso a mucho. Tienes acceso a grandes series, por ejemplo, Years and Years, que solamente va 10 años en el futuro, pero puedes encontrar ideas más interesantes que cualquiera de los libros que podemos mostrar. Que posiblemente es una hipótesis. Posiblemente no hay gente dentro del fandom o de los lectores, qué sé yo, que emerja tal vez como un historiador y a partir de eso, sino que tal vez alguien externo. Y si alguien externo se va a basar solamente en pilares como generales respecto a... Y ahí se va a ir repitiendo el circuito. A ver, quiero yo retomar un par de cosas como para... Ya, lo primero, Yggdrasil. Tuve el placer de tener esa lectura. Yo quiero ser claro, a mí no me gusta mucho el tipo de literatura que es como escatológica, dedicada al tema de ser discursivamente tan cercana a Cliff Baker, por ejemplo, Hellraiser. No soy como tan como ese estilo. Sin embargo, el texto está bien escrito, atrapa, tiene una historia reconocible, no me pierdo dentro de la lectura, ¿ya? Y los elementos que están sucediendo uno detrás de otro van sumando y tiene una calidad como pictórica también la trama. Con eso yo puedo decir que es una lectura que independiente de mi gusto personal es una buena lectura y es un buen libro, ¿ya? Lamentablemente pareciera ser el único de Jorge Baradit. Es que yo leí antes a 5 y yo reconozco a 2 Jorge Baradit, no sé cuál es el real. Estoy como... Es una buena pregunta y una pregunta bien polémica. En 5 a mí no me interesa la historia de... No me acuerdo muy bien, Mariana creo. No me interesa esa historia, o sea, no es muy relevante en función de la historia ucrónica de trasfondo, que es, por ejemplo, lo que pasa entre la dinámica entre Allende y Pinochet, por ejemplo, que pudo haber estado centrada la historia ahí. Yo creo que ahí estaba como más la beta de la historia estaba más centrada en eso. Es importante, o me parece interesante lo que tú dices entre los dos Baradit, y eso se puede explicar por la diferente edición que se hizo. De hecho sí, son distintas. Chil 3, que es intermedio, Chil 3 igual yo veo retazos de Yggdrasil y como un sentido como de producir un texto, crear un texto en relación a un interés particular del texto, por el texto, ¿ya? Entonces veo una preocupación de generar incluso una estética particular, y ahí en Chil 3 también lo puedo incluso recomendar. Una lástima, y yo les digo a ustedes también que son parte de protagonistas, una lástima que sea otro de los textos que sean como poco conseguibles o observables hoy, ¿ya? Que no se pueden reeditar, pero yo, si alguien lo puede pillar, yo lo recomendaría. ¿Qué otro aspecto? El tema de la lectura es un tema complejo porque yo vengo del área de la educación. La masa lectora, lamentablemente, ahí tenemos un problema educacional tan grave que hace que el estudiantado normalmente no lee, y si lee mal, de forma deficiente, independiente de todas las herramientas que se le pueden favorecer. Hay un tema, ya se escapa del ámbito del programa, pero hace que pase eso. Entonces yo voy, por ejemplo, al encuentro de literario de ciencia ficción que de la universidad, es que me parece un intento súper bueno y un momento en el cual la academia de alguna forma está como curiosa de por qué hay gente que está leyendo las cosas distintas a las que yo como academia estoy tratando de arrojar como canon. Y yo veo, por ejemplo, gente que está haciendo ponencias, y las ponencias se nota que fue un trabajo dentro de una asignatura, gente que no está muy interiorizada del medio,
utilizando teóricos que son antiguos, lo que decía yo antes. Tanto es así que en algún momento se cuestiona el hecho de ocupar referentes tan antiguos y no investigaciones nuevas. Entonces ese es un circuito bastante complejo que tal vez incluso puede es difícil de destrabar, porque hay que hacer otro tipo de cambio y reforma. Bueno, el país está en ese plano. Otro elemento que yo encuentro interesante de abordar es el hecho de que no todo escritor es artista. Una persona que es artista o que entiende esto como arte, ¿ya? Que yo creo que de repente como que eso como que no se asume o se aborda esto en función de otras cosas distintas que el mismo Pablo mencionaba antes. Una persona que es artista genera algo, construye algo, le nace algo, pero se preocupa en algún punto de que ese algo sea realmente lo que debería de ser como una especie de realización personal. La realización personal del producto, de ese constructo que surge, que nace de ti. Es distinto, por ejemplo, a yo produzco cosas porque yo como persona quiero trascender. Son dos miradas distintas. Entonces yo creo que una persona que tenga un enfoque y otro enfoque arrojan dos cosas distintas, y ahí uno ve como una diferencia respecto a eso. Y tal vez una persona que produce mucho puede que no sea artista, pero tiene resonancia por el hecho de que hay textos dando vueltas. Y por último, bueno, de lo contemporáneo he tenido la oportunidad de leer algún texto como de Leonardo Espinosa, Mercurio, por ejemplo, y encontré que es un texto que tiene una cierta elegancia, evoca un tipo de escritura más no tan contemporánea, por ejemplo, no como Baradit, que es otro tipo de ritmo, pero sí una preocupación de poder crear una literatura que es como un poco más trascendente en ese aspecto, o sea, como una construcción de algo. Siendo optimista, lo de Irací, lo que yo te preguntar es que la Irací que salió en Taucero, con la que después fue publicada, yo creo que son dos obras muy distintas, derechamente. No tienen, como se llama esto, creo yo, en ese aspecto una demasiada, digamos, similitud, porque una yo creo que es un poco más como un producto no tan editado ni trabajado, sino que la que sale después editada, publicada. Yo creo que hay una influencia mucho más grande de las personas que colaboraron con Jorge, porque eso tuviera algo más consistente, una estructura un poco más ordenada. No, hay una, o sea, siendo más como la onda del lucho más positivo, yo quiero destacar una obra que es difícil, yo creo, que encontrar, y no sé si está también en los listados de... No, yo creo que no, que es de Raúl Martínez Vázquez, se llama Tiempo de Amigos. La muestra que y tiene otra novela también que no recuerdo cómo se llama, Lucho. Tampoco me acuerdo, de Portada Verde, lamentablemente. Tiempo de Amigos yo la leí hace como hace unos 10 años atrás, y es una novela del año 99. Tiene como muy eso de similar de Jorge, de crear como cosmovisiones, mundos paralelos, enfocado también mucho en América Latina, una suerte como de mezclar mitos con ciencia ficción. Pero aquí hay una obra justamente que tiene aquellos elementos que yo muchas veces no encuentro en los escritores de ciencia ficción actuales. Es decir, hay una preocupación, más allá de que la edición también tiene algunos problemas, de que puede ser un poco caótica también en su lectura, pero aquí hay un poco más talento a la hora de narrar, a la hora de escribir, a la hora de caracterizar personajes. Es entretenida. Hay muchas obras chilenas que en realidad no despiertan mucho el interés, sino que sencillamente es una cosa muy plana. Esta obra es muy lúdica, o sea, desde el página número 1. Es casi una novela juvenil, pero tiene, yo creo que una serie de elementos que le hace una novela mucho más entretenida, mucho más interesante, y además con una escritura que por momentos destaca bastante, con bastante talento. Lamentablemente una obra un poco olvidada, sería bueno que la reeditaran, pero es un ejemplo de una obra un poco entretención, pero bien hecha. Quiero mencionar algo que delante no mencioné. Si a alguien le gusta también Yggdrasil y el concepto de ciberchamanismo, los quiero invitar a también rescatar a un texto olvidado que afortunadamente fue reeditado de forma digital y está al alcance de todos ustedes. De hecho, podríamos después en uno de los enlaces colocar ahí, en Puerto de Escape. Es Kral de Hernán Castellano. ¿Ya? No sé si veo difícil que se pueda anotar, pero en edición lo ponemos. Es una edición que está digital de un texto de 1965, ¿ya?
en los cuales las temáticas son muy similares a Yggdrasil, ¿ya? La escatología, el encuentro con la ciencia ficción, lo místico, es un antecedente interesante. No sé si hay una línea de comunicación entre las dos obras, pero es muy interesante ese texto, cortito, para que lo puedan leer. Ahí yo creo que vamos. Y la otra pregunta, ya. Tienen esa visión crítica, pesimista, ¿ya?, de la ciencia ficción. Pero mi gran pregunta es, ¿ustedes han sido editores de antologías de ciencia ficción chilena? Por lo tanto, protagonistas exclusivos de gran parte de la producción de ciencia ficción, por lo menos en serio, de ciencia ficción a nivel nacional. No gran parte, o sea, seríamos muy culpables. Pero estamos hablando de, por lo menos, de la primera década del siglo XXI, ¿ya? Usted por lo menos estuvieron involucrados. Yo no quiero, no es la pregunta por demonizar, sino porque tienen esa visión y a la vez ustedes formaron parte de... ¿Cuál es la línea de comunicación entre...? Pues la cantidad de textos que yo recibía y que eventualmente leía y que eventualmente se publicaban y que consideraba que no podían ser publicados, y después los veía impresos en otras partes, con otras editoriales. Y realmente yo no soy un experto en literatura, porque yo soy ingeniero en informática, ¿no? ¿Qué puede tener? Pero sí crecí leyendo mucha literatura y pude hacerme mi propio canon. Y ese canon nunca ha sido satisfecho con literatura de ciencia ficción chilena. Al menos, sí, hay excepciones, y ya las nombré. Pero, como te digo, yo no tengo ganas de volver a leer ciencia ficción chilena. Si bien edito Poliedro junto con Armando Roselot y Daniel Guajardo, Poliedro no funciona como una antología. Una antología es una recopilación de los mejores relatos de un cierto grupo, de un cierto sector, sino funciona más como una fotografía de la literatura fantástica del momento. Y si revisas los 6 poliedros, tú vas a ver cuál es esa fotografía. Y dentro de Poliedro tampoco hay tanta ciencia ficción, es más fantasía. Y la fantasía está en mucho mejor pie que la ciencia ficción chilena. Claro, ese es un tema que después vamos a, de alguna forma, si es que sobrevivimos, vamos a poder abordar en otro programa, fantasía y ciencia ficción. Viendo tu pregunta, es que el problema cuando tú eres editor y quieres hacer un proceso que va más allá de solamente tomar los cuentos, sino que ayudar también al escritor, darle tus consejos, etcétera, o tu visión. Parte con la idea de que el escritor muchas veces no lo acepta, no lo quiere, y sencillamente dice, mira, si no ocurre esto, sencillamente me voy. Y eso es un tema de ego que puedes tenerlo, digamos, en distintos casos, y eso también ha ocurrido en más de una oportunidad. Y eso ocurre porque no tenemos un medio normalizado de literatura, o un medio normalizado entre editores y escritores. Un estándar que debería de... Exactamente. Pero también yo creo, Lucho, que la crítica en Chile en todos los niveles no se entiende como valor, sino que se toma como una cuestión personal. No sé si tú te acuerdas cuando hicimos el primer... es un buen punto. Cuando hicimos el primer concurso de Fogos, el que hiciste tú el año 2001. Y llegaron como unas 60 cuentos, etcétera, o un poco menos, unos 30. Escribimos una carta a cada uno de los escritores y se explicaba por qué, destacábamos lo bien, etcétera. Tuvimos muy poca feedback, y era una manera de ver, veamos a quién realmente le interesa, y decir, mira, me interesó, digamos, tu punto. Algunos respondían molestos, como de... ¿Cómo no me tomaste el cuento? Pero era una manera de ver, te estamos dando de forma gratuita un feedback, etcétera, y yo creo que prácticamente no hubo nadie, muy poco que realmente le interesó seguir manteniendo una suerte de diálogo, discusión, y ver si de repente ese cuento podía hacerse mejorado. Es decir, el cuento, la respuesta es, mira, este cuento no gustó, pero puedes trabajarlo, puedes a lo mejor verle de otra perspectiva. Mientras la crítica no sea considerada un valor, eso va a ser muy difícil.
¿cuál sería la importancia y si pudieran elegir como experiencia o un valor dentro de la literatura de ciencia ficción nacional, entre las 3 antologías que ustedes participaron, como para compararlo un poco: Imago Futura, Alucinaciones TXT, Poliedro, ¿cuál podría dar como una aporte adicional? ¿En cuál ustedes se sintieron más satisfechos? Pero es una pregunta muy tiene muchas triquiñuelas, básicamente, porque yo fui editor de las 3. Yo no puedo elegir. Ya. Pablo tiene que elegir. Pablo. Es que Poliedro en realidad no es. ¿Cuál Poliedro? Ese Poliedro en el fondo es una. Alucinaciones fue un puro libro. Los poliedros son todos diferentes. Son todos diferentes. Por un tema histórico, quizás Alucinaciones, porque en el fondo captó exactamente el momento. Es una declaración de principio. De principio. La calidad, bueno, está más o menos, es más bien pareja. El libro además tuvo reseña en los diarios. Al menos creo que la revista del libro. Yo creo que eso es importante, porque en realidad por lo que se tiene el punto, mientras también la ciencia ficción chilena no tenga un impacto, o al menos una reseña en el mapa literario convencional, va a ser difícil que también sea más bien tomada en serio. Pero Alucinaciones TXT, yo siento como una persona externa y relativamente nueva en todo esto. Yo siento que el propósito se cumplió. O sea, es un referente dentro de toda esa década, es un referente significativo, por lo menos. Gran parte de la gente que estuvo tras el movimiento de ciencia ficción chilena está representada ahí, y un poco los estilos también. Es del momento, o sea, uno puede decir que cada 5 años la literatura en Chile cambia drásticamente. Lo hacen en poesía, lo hacen en ficción y sobre todo en literatura de ciencia ficción o literatura fantástica chilena. El ambiente, el ámbito cambia muy, muy rápidamente. Chicos, podríamos estar conversando de aquí hasta la noche. Básicamente porque afuera están esperándonos furiosamente los escritores de ciencia ficción chilena. Están haciendo la turba afuera. Están haciendo una turba. Y Rodrigo Jury también. Y nuestro amigo Rodrigo. Vamos a estar como... Ya, después del programa. Despidamos el programa y para una nueva generación decirle que nosotros estuvimos aquí, fuimos y existimos. Si este es el último programa, ha sido un gusto haber trabajado con usted. Han sido 9 capítulos bastante interesantes, lo cual nosotros fuimos abordando de forma temática cada uno de los aspectos que nosotros consideramos que eran basales dentro de la literatura. Lo de ciencia ficción chilena estuvo planificado desde casi el inicio, tenía que llegar todo a este punto. El próximo año pueden haber sorpresas respecto a las temáticas, si es que... y con invitados. Podría ser. Ahí, usted atento a las redes de Alce o a las redes personales de cada uno de nosotros. Próximamente va a haber una versión del programa también en podcast, así que ojo cuando aparezca el aviso. Y chicos, ha sido un gusto. Esperamos que continuar próximamente, y con Rodrigo también dentro del panel, que se le echa de menos su visión. Lo vamos a echar. Pero no de menos. No de menos. No de menos. O sea, funcionamos bien los 3. Si faltaste 2 programas, el reglamento interno se tiene que ir. Pero yo falté 2, pues. Sí, pero tú no te queremos. Hay excepción al reglamento. Soy el Ewok del panel. El Benjamín de la ciencia ficción. Y vendrá el especial de Mandalorian. El Baby Yoda. Soy el Baby Yoda de... Muchas gracias. Y chao. Nos vemos. Chao. Hasta la próxima.